¿Alguna vez has sentido que estás rodeado de actores? Yo sí. Las personas se ponen máscaras todos los días, fingiendo ser algo que no son. Pero aquí viene la parte sorprendente: una vez que aprendes a leer entre líneas, verás a través del acto. Recuerdo estar sentado en una reunión, todos asintiendo y sonriendo, pero yo sabía que detrás de esas sonrisas había agendas ocultas. Todo estaba en los pies, en el silencio, en las pequeñas pausas. Y créeme, una vez que aprendas a captar estas señales, nunca volverás a ver a las personas de la misma forma. ¿Listo para descubrir lo que realmente están ocultando? Vamos a sumergirnos. 1. La técnica de cuéntame más. Déjame decirte que esta técnica es como tener un superpoder, pero sin el disfraz llamativo ni la capa. La mejor parte es que nadie se da cuenta de que la estás usando. Es tan simple y a la vez tan efectiva. Todo lo que tienes que hacer es sentarte, mantener la calma, y cuando alguien te esté contando apasionadamente su versión de la historia, en lugar de interrumpir con tu opinión o debatir, le lanzas 3 pequeñas palabras: cuéntame más. Descubrí esto hace años durante una discusión con un amigo sobre si la piña pertenece o no a la pizza, de todas las cosas. Estaba listo para rebatir cada punto que hiciera, pero algo hizo clic en mi mente. En lugar de debatir, simplemente sonreí y le dije: cuéntame más. Lo que ocurrió después fue asombroso. Empezaron hablando de pizza, pero no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a contar recuerdos de la infancia, cenas familiares, las comidas que amaban e incluso una historia extraña sobre por qué odiaban la piña cuando eran niños. Ya no se trataba solo de pizza, era una inmersión profunda en su mundo interior, todo a partir de 3 pequeñas palabras. Aquí está la clave: cuando las personas se sienten escuchadas, bajan la guardia. Y cuando no sienten la necesidad de defenderse o discutir, terminan compartiendo mucho más de lo que planeaban. Creas un espacio seguro, uno donde se sienten lo suficientemente cómodos como para soltar sus defensas habituales. Ellos pueden pensar que solo están conversando, pero en realidad están revelando sus motivaciones, miedos, inseguridades e incluso sus esperanzas, todo sin darse cuenta. He utilizado este truco en reuniones de negocios, con amigos e incluso con personas que claramente estaban siendo un poco dudosas. Una vez, durante una negociación, en lugar de imponer mi agenda, simplemente seguí diciendo: cuéntame más. Al final, la otra parte había expuesto toda su estrategia, explicando por qué estaban desesperados por cerrar un trato. Prácticamente me entregaron las llaves de su reino y todo lo que hice fue escuchar. Se sintió casi demasiado fácil. Pero aquí está la verdad más profunda: esto no es solo una táctica para obtener más información o ganar un argumento. Se trata de conexión. En un mundo donde todos están rápidos para hablar pero lentos para escuchar, cuéntame más se convierte en una forma de entender a las personas a un nivel más profundo. Te obliga a salir de tu propio ego, a dejar de pensar en lo que dirás a continuación y a preocuparte genuinamente por la perspectiva de la otra persona. Cuando le pides a la gente que se explique sin juzgarla, le das un regalo poco común: ser realmente escuchada. Y en ese momento construyes confianza, comprensión y, a veces, incluso sanación. Esta técnica refleja una de las enseñanzas fundamentales de la empatía sin apego: no estás intentando manipular o controlar la conversación, simplemente estás observando, entendiendo y permaneciendo en calma. No se trata solo de leer a las personas, se trata de verlas por quienes realmente son y permitirles el espacio para revelar su verdadero yo. Así que, la próxima vez que estés en una conversación, ya sea una charla informal, una negociación o incluso un debate acalorado, intenta la técnica de cuéntame más. Te sorprenderá lo mucho más profunda que se vuelve la conversación, cuánto revelan las personas y lo fácil que se vuelve realmente entenderlas sin tener que presionar. Más allá de simplemente ganar una conversación, verás que este enfoque construye conexiones humanas reales, basadas en el respeto y la genuina curiosidad. 4:33, ahí es donde reside el verdadero poder: en ver a los demás y, a través de ellos, aprender más sobre ti mismo. 2. Observa cómo tratan a las personas en una posición inferior. Si realmente quieres conocer el verdadero carácter de alguien, no te fijes solo en cómo te tratan a ti, observa cómo tratan a las personas que consideran por debajo de ellos. Esta parte es algo controvertida, porque, seamos honestos, revela la dura verdad sobre la naturaleza humana. Ya sea un camarero en un restaurante, un cajero en el supermercado o incluso un colega en el trabajo que está en un puesto más bajo en la jerarquía corporativa, la forma en que alguien interactúa con aquellos que tienen menos poder dice muchísimo sobre quiénes son en realidad.
aprendí esto por las malas. Solía trabajar con alguien que, en apariencia, parecía la persona más amable, encantador, divertido y siempre respetuoso en las reuniones. Pero un día salimos a almorzar y vi otro lado de esa persona. En cuanto nos sentamos, fue grosero con el camarero, daba órdenes como si fuera de la realeza y el camarero estuviera por debajo de él. Fue impactante ver lo rápido que pasó de ser amigable y cálido a ser desdeñoso y arrogante. Eso fue una llamada de atención para mí, y me di cuenta de que no se trataba de un desliz ocasional, sino de un reflejo de su verdadero carácter. Solo eran amables cuando les convenía. Las personas muestran su verdadera naturaleza cuando creen que nadie importante está mirando. Si son condescendientes con el camarero, serán condescendientes con cualquiera que crean que no puede defenderse. Si desprecian a un colega por estar en un puesto menor, adivina que esa arrogancia y falta de respeto aparecerán en otras áreas de su vida también. La persona que es amable contigo pero grosera con los demás, no es amable, es calculadora. Piénsalo, cuando no hay presión social para ser educado y alguien sabe que puede salirse con la suya tratando mal a los demás, es cuando su verdadera personalidad sale a la luz. El estoicismo nos enseña a observar el comportamiento humano objetivamente, y este es uno de los indicadores más claros de la integridad de una persona. Es fácil ser amable cuando hay algo que ganar, pero el verdadero carácter se revela cuando no hay nada que perder. He aplicado este principio en amistades, relaciones laborales e incluso en citas. Se ha convertido en una especie de prueba silenciosa para mí. Si alguien trata con respeto al conserje, si le da las gracias al conductor del autobús o muestra amabilidad con un desconocido, esa es una persona que vale la pena conocer. Pero si es del tipo que es innecesariamente duro o desdeñoso, esa es una señal de alerta que no se puede ignorar. Y aquí es donde se pone aún más profundo, la forma en que tratamos a los demás es un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos. Las personas que respetan a todos, sin importar su estatus, suelen estar seguras de sí mismas. No necesitan menospreciar a otros para sentirse importantes. Pero aquellos que son crueles con los demás, a menudo están proyectando sus propias inseguridades, tratando de elevarse pisoteando a quienes consideran más débiles. Es una forma de arrogancia que el estoicismo nos enseña a reconocer y evitar en nosotros mismos. Así que, si quieres saber quién es realmente alguien, no te dejes engañar por cómo trata a las personas que necesita impresionar. En su lugar, presta atención a cómo trata a quienes no tienen nada que ofrecerle. Es la forma más clara de ver más allá de la máscara y llegar al corazón de quienes son realmente. Realmente hay tres cosas: su pasado es la clave de su presente. Si quieres comprender verdaderamente a alguien, observa profundamente su pasado. La gente suele decir que el pasado está detrás de nosotros, pero la verdad es que no ha desaparecido realmente, está moldeando todo sobre quienes son hoy, lo reconozcan o no. Sus experiencias, traumas, victorias y relaciones están influyendo en cómo piensan, cómo se comportan e incluso cómo te tratan en el momento presente. Esto puede ser un tema controvertido porque implica que las personas no simplemente siguen adelante, cargan su historia con ellas y, a veces, esa historia es el plano de sus acciones. Tuve un amigo que siempre parecía estar a la defensiva, sin importar la situación. Era excesivamente precavido, se enfadaba con facilidad y era extremadamente cauteloso en las relaciones. Al principio pensé que era solo parte de su personalidad, pero a medida que lo fui conociendo mejor, supe más sobre su pasado. Había sido profundamente traicionado por personas en las que confiaba, había experimentado dificultades económicas y había crecido en un entorno en el que constantemente tenía que demostrarse a sí mismo. Las piezas comenzaron a encajar, su actitud defensiva no era algo aleatorio, era el resultado directo de sentir que tenía que protegerse para no ser herido de nuevo. Nuestras experiencias pasadas dejan huellas, a veces cicatrices, y pueden explicar por qué alguien actúa de la manera en que lo hace. Una persona que creció sintiéndose desatendida puede desear una atención constante en la adultez, alguien que fue traicionado por un socio comercial puede desconfiar ahora de cualquiera que intente colaborar con él. La clave aquí no es justificar el comportamiento de las personas, sino comprender que no siempre están actuando desde el momento presente, están reaccionando a ecos de su pasado. La filosofía estoica nos enseña a ver las cosas tal como son, sin juzgarlas, y comprender el pasado de alguien es parte de verlo con claridad. He visto esto también en relaciones románticas. ¿Alguna vez has salido con alguien que parecía perfectamente bien al principio, pero luego empiezan a surgir ciertos patrones? Tal vez son excesivamente celosos o tienen dificultades para comprometerse.
9 de cada 10 veces, si indagas lo suficiente, descubrirás que sus relaciones pasadas han dejado heridas que no han sanado por completo. Es el miedo a ser heridos nuevamente lo que impulsa su comportamiento en el presente. Cuando comprendes eso, no significa que tengas que tolerar un comportamiento tóxico, pero te da una visión de por qué actúan de la manera en que lo hacen. Y aquí está la dura verdad, las personas a menudo viven sus vidas atrapadas en ciclos, repitiendo comportamientos aprendidos de experiencias pasadas. Es como si estuvieran atrapados reviviendo los mismos patrones una y otra vez sin siquiera darse cuenta. Ese compañero de trabajo que constantemente busca validación probablemente está repitiendo una infancia en la que nunca se sintió lo suficientemente bueno. El amigo que sabotea cada relación probablemente está respondiendo a un miedo profundo al rechazo que proviene de un desamor pasado. Sus reacciones, sus hábitos, sus decisiones, todo es un espejo que refleja las partes no resueltas de su pasado. Pero aquí es donde se pone aún más profundo. Comprender el pasado de alguien no solo te ayuda a navegar tu relación con esa persona, sino que también puede ayudarle a liberarse de esos ciclos. Si puedes señalar suavemente los patrones que está repitiendo, podrías ayudarle a tomar conciencia de ello. Ser más conscientes de sí mismos al hacerlo puede llevarlos finalmente a enfrentar aquello que han estado evitando durante años. El estoicismo enfatiza la autorreflexión y la mejora personal, y a veces, entender el pasado de alguien te permite guiarlos hacia su propio crecimiento. Es fácil juzgar a las personas por cómo actúan en el presente, pero el pasado es la clave para comprender las razones detrás de esas acciones. Cuando comienzas a ver los comportamientos de las personas como respuestas a su historia, puedes acercarte a ellas con más empatía, al mismo tiempo que te proteges de involucrarte en sus asuntos no resueltos. En resumen, el pasado siempre está presente. Para entender verdaderamente a alguien, debes ver el panorama completo, no solo el capítulo que está viviendo actualmente. 4 cambios repentinos en el tono señalan mentiras o dudas. Uno de los indicios más evidentes de que alguien está mintiendo o escondiendo algo es un cambio repentino en el tono de voz. La mayoría de las personas no se dan cuenta, pero nuestras voces a menudo traicionan lo que está ocurriendo bajo la superficie. Cuando alguien habla con confianza, su tono suele ser estable, su ritmo uniforme y sus palabras fluyen de forma natural. Pero cuando hay una mentira o una duda, las cosas cambian, a veces de forma sutil, a veces de forma dramática. Es como si su subconsciente intentara lanzar señales de advertencia, esperando que lo notes. Una vez tuve un compañero de trabajo que siempre hablaba con soltura, siempre sabía qué decir y lo hacía con encanto. Pero un día, mientras hablábamos de la fecha límite de un proyecto, algo cambió, su voz, que normalmente era animada y segura, de repente bajó de tono y sus palabras salieron más lentas, casi tartamudeando. Inmediatamente sentí que algo andaba mal, y efectivamente, resultó que no había avanzado nada en el proyecto, pero intentaba ocultarlo. Ese cambio en el tono fue la clave, no estaba diciendo toda la verdad, y eso se reflejaba claramente en cómo hablaba. Aquí está la razón por la cual sucede esto. Cuando las personas mienten o se sienten incómodas con lo que están diciendo, su cuerpo y su mente entran en conflicto. Su cerebro intenta mantener la mentira o esconder la incertidumbre, pero su cuerpo, específicamente su voz, no puede evitar reflejar el estrés. Puede manifestarse como un tono más agudo, una grieta en la voz, o incluso una pausa que se siente un poco demasiado larga. Es como si su tono no estuviera sincronizado con sus palabras. Piensa en la última vez que descubriste que alguien mentía. ¿Cómo sonaba su voz? ¿De repente se volvió más baja? Tal vez empezó a hablar más rápido. O su voz adoptó una alegría forzada, como si intentara demasiado sonar normal. Todos esos son signos de que algo no está bien. El cambio en el tono es una forma subconsciente de señalar incomodidad, ya sea porque están mintiendo, ocultando algo o simplemente inseguros de sí mismos. No se trata solo de detectar mentiras. Los cambios repentinos en el tono también indican duda o inseguridad. Una vez tuve una amiga que se entusiasmaba mucho con los planes que hacíamos, pero en el momento en que sugería algo que en realidad no quería hacer, su tono cambiaba al instante, pasaba de emocionada a monótona, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Esa siempre era mi señal de que no estaba completamente de acuerdo, aunque sus palabras dijeran lo contrario. Este fenómeno ocurre en relaciones, acuerdos comerciales e incluso conversaciones informales. Probablemente tú también lo hayas experimentado, cuando alguien de repente pasa de ser alegre y amigable a estar a la defensiva o evasivo. Aunque sus palabras no coincidan con el cambio,
es en esos momentos cuando debes empezar a prestar atención, no a lo que dicen, sino a cómo lo dicen. Una caída repentina en la energía, un cambio de tono o una vacilación que antes no estaba pueden ser señales subconscientes de que esa persona está mintiendo o reteniendo algo importante. Y aquí viene la lección estoica más profunda. Muchas veces, las personas mienten no solo para engañar a los demás, sino para engañarse a sí mismas. Pueden actuar de forma distante, egoísta o despectiva. Su verdadero carácter se muestra no en los grandes momentos públicos, sino en los pequeños y ocultos. Aquí es donde entra la perspectiva estoica. Como estoico, estás entrenado para observar la vida objetivamente y sin juzgar. Las personas suelen revelar su verdadera naturaleza cuando creen que no están en escena, y es en esos momentos donde realmente puedes entenderlas. El estoicismo nos enseña que la virtud no se trata de cómo actuamos cuando otros nos observan, sino de cómo nos comportamos cuando nadie lo hace. La persona que se mantiene amable, paciente y respetuosa incluso cuando no hay nadie para aplaudirle, es alguien que vive en alineación con los valores estoicos. Pero la realidad es que muchas personas no son así. Separan su yo público del privado, actuando de una manera que favorece su imagen en público, mientras dejan salir sus rasgos menos agradables en privado. Tuve un colega que era increíblemente amable y solidario siempre que estábamos en una reunión grupal. Siempre tenía algo positivo que decir y hacía un esfuerzo por mostrar apoyo, pero cuando estábamos a solas, su actitud cambiaba por completo. Era seco, despectivo y no mostraba interés en ayudar a menos que eso lo beneficiara directamente. Fue entonces cuando me di cuenta de que su personaje público era una fachada. Los momentos más honestos no son cuando alguien está bajo el foco, sino cuando cree que nadie lo observa. Ya sea que actúe con amabilidad o crueldad, son esos momentos desprotegidos los que revelan la verdad. Y es ahí donde obtienes una visión real de quién es realmente. Si alguien solo puede ser bueno cuando otros lo ven, eso no es bondad real, es una actuación. Y aquí está el profundo mensaje estoico. El verdadero carácter es quien eres en la sombra, no bajo los reflectores. Como enseña el estoicismo, debemos aspirar a vivir en alineación con nuestros valores en todo momento, sin importar quién nos mire. Ya sea que la sala esté llena o vacía, las acciones de un estoico son coherentes porque provienen de su interior, no de la necesidad de validación externa. Cuando observes a los demás en sus momentos desprotegidos, no solo verás su verdad, sino que también te recordarás la importancia de vivir auténticamente, incluso cuando no haya nadie más presente. Así que, la próxima vez que quieras comprender verdaderamente a alguien, no te enfoques en sus grandes gestos o su personaje público. En cambio, presta atención a lo que hacen cuando las luces se apagan. Ahí es donde encontrarás su verdadero carácter, y ahí es donde vive la verdad. 6 reacciones emocionales revelan prioridades. Si quieres entender qué es lo que realmente le importa a alguien, observa cómo reacciona emocionalmente en distintas situaciones. Las reacciones emocionales son como una ventana sin filtro al alma de una persona. Exponen sus prioridades, sus valores y aquello que consideran valioso. Esta idea puede ser controvertida porque a muchos nos gusta pensar que tenemos el control de nuestras emociones, que podemos ocultar lo que realmente nos importa, pero la verdad es que, cuando alguien reacciona con fuerza ya sea con ira, entusiasmo o incluso ansiedad es una señal clara de que su respuesta emocional está ligada a algo que le importa profundamente. Déjame darte un ejemplo personal. Una vez trabajé con un colega que generalmente era calmado y sereno, nada parecía afectarlo. Pero un día, durante una reunión rutinaria, alguien sugirió un pequeño cambio en uno de sus proyectos y de repente explotó. Me sorprendió su reacción. No era un gran cambio, y ciertamente no era algo que esperarías que provocara una reacción tan fuerte. Pero aquí está el detalle, su respuesta emocional no tenía que ver con el cambio en sí, sino con el hecho de que ese proyecto era su bebé. Había invertido incontables horas en él y, para él, era más que solo trabajo. Era algo personal. Ese estallido emocional reveló cuán importante era ese proyecto para él. A pesar de que nunca lo haya dicho explícitamente antes, las personas no siempre te dicen con palabras lo que más les importa, pero sus emociones, esas no las pueden ocultar. El jefe que reacciona con enojo cuando cuestiona su decisión, eso no se trata solo de proteger su autoridad, es porque su sentido de autoestima está ligado a tener siempre la razón. El amigo que se pone excesivamente a la defensiva cuando le señalas algo pequeño, probablemente sea porque lo que mencionaste toca una inseguridad profunda o un valor que aprecia mucho.
La emoción que alguien muestra cuando recibe elogios por un trabajo bien hecho, y es porque el reconocimiento es una de sus prioridades más importantes, incluso si nunca lo admitirían. Aquí está la clave: las reacciones emocionales más fuertes de las personas, ya sean positivas o negativas, revelan sus prioridades más profundas. Pueden actuar con frialdad, desapego o indiferencia en la mayoría de las situaciones, pero cuando algo que les importa es amenazado, cuestionado o incluso reconocido, sus emociones se intensifican. Esto no se limita solo a reacciones negativas como la ira o la frustración, aunque esas suelen ser las más evidentes. También se trata de las cosas que les traen alegría, que los hacen iluminarse o entusiasmarse. La emoción que alguien muestra cuando habla de su emprendimiento o pasatiempo, es porque eso le importa más de lo que podrías darte cuenta. En las relaciones, este principio es especialmente poderoso. Si estás saliendo con alguien y notas que se enoja desproporcionadamente cuando se cancelan los planes, eso es una señal de que pasar tiempo juntos es increíblemente importante para esa persona. Si se iluminan cada vez que hablas sobre un viaje futuro o una actividad, significa que crear experiencias compartidas es una prioridad. Las emociones siempre están ligadas a los valores, y prestar atención a las señales emocionales de alguien te da un mapa claro de sus prioridades sin que jamás tengan que expresarlo con palabras. Un buen ejemplo de esto es cuando las personas se ponen inesperadamente a la defensiva. Digamos que mencionas casualmente que alguien ha llegado tarde varias veces, y en lugar de reconocerlo con calma, se alteran y se ponen a la defensiva. Esa reacción no se trata solo de la impuntualidad, es porque la puntualidad, o la apariencia de ser una persona confiable, es algo que les importa profundamente. Su estallido emocional es un reflejo de cuán importante es ese aspecto de su identidad para ellos. No quieren ser vistos como poco fiables, así que reaccionan de forma exagerada para proteger esa autoimagen. La filosofía estoica nos enseña a observar el comportamiento humano con una mirada objetiva, y las emociones son uno de los aspectos más reveladores de ese comportamiento. Cuando las emociones de alguien se disparan, es porque algo que valora está en juego. Puedes usar este conocimiento para comprender mejor a las personas en tu vida y también para gestionar tus propias interacciones con ellas. Si sabes que desencadena sus emociones, puedes abordar temas sensibles con más cuidado o usar ese conocimiento para construir relaciones más fuertes y comprensivas. Pero aquí está la lección estoica más profunda: tus emociones también revelan tus propias prioridades. Cuando te encuentras reaccionando fuertemente ante algo, tómate un momento para reflexionar sobre por qué. ¿Es porque realmente te importa? ¿O estás dejando que tu ego se interponga? ¿Te estás enojando porque alguien está cuestionando tu integridad? ¿O simplemente te molesta que estén desafiando tu reputación? La filosofía estoica nos enseña: al comprender nuestras reacciones emocionales, podemos tener un mayor control sobre ellas. Podemos reconocer cuando nuestras emociones están vinculadas a valores que realmente importan y cuando son solo un reflejo de nuestro orgullo o inseguridades. La capacidad de leer a las personas no es magia, se trata de prestar atención a las señales sutiles que emiten. Sus emociones, lenguaje corporal y reacciones dicen mucho sobre sus verdaderas intenciones, valores y prioridades. El estoicismo te da una ventaja aquí, al enseñarte a observar sin juzgar. Cuando puedes ver más allá de la superficie y captar las verdades no dichas, obtienes claridad en cada interacción social. Pero esta habilidad no se trata solo de obtener una ventaja, sino de comprender. Cuanto más observas a los demás, más aprendes sobre ti mismo, que desencadena tus emociones, que valoras y cómo puedes vivir en alineación con tus principios. Al leer a las personas de manera honesta y sabia, no solo navegas la vida con mayor destreza, sino que también te conviertes en una persona más reflexiva y consciente de sí misma. Ese es el verdadero poder: usar esta comprensión no para manipular, sino para adquirir sabiduría y crecer personalmente.